Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Le escuchamos, buenas noches. Buenas No le noches, Licia, escucho. sí, le escuchamos. Ya, son las 7:32, así que vamos a comenzar, ¿bien? ¿Les parece? Porque la clase de hoy es un poquito larga, ya, y tenemos que hacer algunas intervenciones, entonces en algún momento les voy a pedir que cuando yo deje de compartir mi pantalla, ustedes, digamos, activamos las cámaras para poder, digamos, conversar algunos elementos, ya, y que vayamos un poco interactuando con lo que vayamos viendo. ¿Bien? Ok, vamos a compartir pantalla, ¿ya? Porque el tema de hoy tiene que ver prioritariamente, para hacerles una síntesis de lo que hoy día vamos a ver, tiene que ver con los 3 periodos de los cuales habíamos hablado. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que cuando se inicia el tema de el análisis, por así decirlo, o la investigación en el ámbito de recursos humanos, nosotros podemos hablar de 3 etapas de la organización. Habíamos dicho que teníamos una primera etapa que tenía que ver con el periodo que habla sobre, digamos, la época de la industrialización clásica, o sea, cuando comienzan las primeras grandes organizaciones, prioritariamente en Estados Unidos, que es que encontramos las grandes empresas como las empresas metalúrgicas, las empresas del petróleo, las empresas de los ferrocarriles y las empresas automotrices, ¿ya? Después van a haber otras, digamos, más adelante, que son lo que llamamos las empresas, digamos, armamentiles, inclusive, producto de las 2 guerras mundiales que se oían, digamos, en 1917 y en 1945. Pero estas 2 primeras etapas son las 2 grandes, o sea, estas 2 primeras guerras van a marcar los 2 primeros periodos de las organizaciones. Una es la era industrial clásica y la segunda, como lo habíamos visto, era la era industrial que solíamos llamar neoclásica, o sea, una renovación. Y por último, la etapa de la informática, que es un poco la etapa que estamos viviendo hoy en día, ¿ya? Entonces, vamos con la clase para que vayamos... a ver, ¿se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, Lisa. Sí, se va, licenciada. Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es un poco el desarrollo histórico de la gestión de recursos humanos, como yo les decía, o sea, cómo este concepto ha ido evolucionando en el tiempo. Lo que me interesa es que ustedes vayan un poco analizando, ¿ya? Y que esto es lo interesante, qué etapas todavía se mantienen dentro de las organizaciones que a ustedes les ha tocado trabajar o en las que a ustedes les ha tocado compartir, ¿y qué elementos ustedes todavía no visualizan dentro de las instituciones o de las organizaciones en las cuales a ustedes les ha tocado, digamos, desempeñarse? Eso es súper importante porque en alguna medida nos permite ver que, ¿por qué decimos que la administración de recursos humanos es una ciencia? Bueno, porque ya habíamos dicho anteriormente, porque tiene un objeto de estudio, ¿ya? Y porque además de tener un objeto de estudio, tiene una metodología de investigación. Y esta metodología de investigación también se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y este desarrollo ha sido gracias a irse nutriendo de otras ciencias, de estudios desde el ámbito de la psicología, de estudios desde el ámbito de la sociología, de la antropología y de otras ramas de las ciencias humanistas, digamos, así como también de las ciencias matemáticas y de la administración de empresas, etcétera. Todo ello ha permitido, digamos, la evolución de la teoría, ¿ya? Y es por eso que, como vamos a ver más adelante, nos vamos a encontrar con una serie de organigramas de recursos humanos, con una serie de modelos de recursos humanos que, como la palabra lo dice, es un modelo, vale decir, lo podemos aplicar, lo podemos ocupar, pero no necesariamente, digamos,
es un traje hecho a la medida. El traje hecho a la medida es el traje que ustedes, como gestores de recursos humanos, tienen que desarrollar en su propia institución. ¿Bien? Entonces vamos viendo lo primero, ya que este desarrollo de la gestión de recursos humanos. Aquí tenemos un primer cuadro comparativo que serían los tres momentos, digamos, históricos en el ámbito de la organización de recursos humanos, ya que ya sabemos que surgen prioritariamente todos estos estudios a contar del siglo XX en adelante. Por eso tenemos la etapa de la industrialización clásica, la neoclásica, que va del 50 al 90, vale decir, post Segunda Guerra Mundial, y la era de la información, que va de 1990 en adelante, que es cuando ya, digamos, el Internet se empieza a ser masivo, digamos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la comparación que podemos hacer en estos tres, digamos, momentos históricos de la administración de recursos humanos y de las organizaciones en general, digamos? Lo primero es que, en cuanto a la estructura organizacional predominante, en la primera etapa, la organización es funcional, burocrática, piramidal, centralizada, ya el énfasis está en cada área, etc. En la segunda etapa, que es post Segunda Guerra Mundial, ya se empieza a hablar de una organización de tipo matricial y mixta, ¿ya? El énfasis está en la departamentalización por productos, servicios, otras unidades. Y de la era industrial en adelante ya hablamos de organizaciones que son fluidas y flexibles, ¿ya? Y que por lo general son totalmente descentralizadas, ¿ya? El énfasis se encuentra en las redes, en los equipos multifuncionales, etcétera. Aquí se habla de una organización en donde los cargos son absolutamente rotativos, ¿ya? Y hay una fluidez dentro de la misma institución. O sea, un individuo no solamente es un administrativo, sino que también es un gestor, es un vendedor, es un asesor de imagen. O sea, hay una, digamos, mirada, ¿ya? De la gente que está dentro de la institución, que es una mirada mucho más flexible, ¿ya? En cuanto a la cultura organizacional, en la primera etapa, que es la industrialización clásica, está obviamente orientada al pasado y a las tradiciones, a los valores. El énfasis está en lo material, en el status quo, ya se le otorga un gran valor a la experiencia. Recordemos que lo que conversamos en la clase anterior, este periodo se caracteriza por la importancia que tiene lo material y lo financiero, ya recordemos que en este periodo se caracteriza también porque la gente lo que le interesa es permanecer 30 o 35 años trabajando en la misma institución, ¿ya? En la época neoclásica es una época también de transición, ¿ya? Está más orientada al presente y a lo actual. El énfasis se da en la adaptación al ambiente, o sea, vale decir, estamos en un periodo de post-Segunda Guerra Mundial, digamos, y obviamente hay que adaptarse a este nuevo momento histórico en el cual el ser humano está viviendo. Y en la época de la informática ya estamos hablando de una orientación digamos, al futuro, el énfasis está dado en la innovación, en el cambio, se valora fuertemente el conocimiento y la creatividad, ¿ya? En cuanto al ambiente organizacional, en la primera etapa es estático, es previsible. En cambio, en la segunda, en la neoclásica, está intensificado hacia los cambios, ¿ya? De hecho, los cambios... Hay alguien que tiene un micrófono abierto, por favor, que lo cierre, ¿ya? Hay una intensificación de los cambios y los cambios ya se empiezan a visualizar con mayor rapidez. Y bueno, en la última etapa ya sabemos que es cambiante, imprevisible, es turbulento, por algo hablamos de la generación millennial y de otro tipo de jóvenes que tienen otro tipo de intereses frente al ámbito de sus propias expectativas versus las expectativas de la organización. En cuanto al modo de tratar a las personas, ya en la época de la industrialización se va a caracterizar por sujeto establecido a ciertas reglas. Ya estos reglamentos son rígidos y se basan prioritariamente en el ámbito del control. En la segunda etapa de la neoclásica
las personas ya son vistas como recursos organizacionales que necesitan ser administrados. Mientras que en la etapa de la informática en adelante, o de la información en adelante, las personas son concebidos como seres humanos proactivos, ya inteligentes, llenos de habilidades, ya empezamos a hablar del concepto de competencia, por ejemplo, que involucra, digamos, conocimiento, habilidades, práctica, etc. Y en cuanto a la visión de las personas, en la era de la industrialización ya clásica, las personas son vistas como proveedores de mano de obra. En la neoclásica son vistas como recursos de la organización, y en la era de la información las personas deben ser vistas como proveedoras de conocimiento y, como ya lo habíamos dicho, de competencia. Ya, y en cuanto a la denominación, hablamos en la primera etapa de una relación industrial, en la segunda de administración de recursos humanos, y en la tercera etapa, Valencia, de la información, ya comenzamos a hablar de gestión como talento humano. ¿Ya? Un poco este es el cuadro síntesis, resumen, que nos permite visualizar, digamos, claramente cómo ha ido, digamos, evolucionando el concepto de recursos humanos, y junto con evolucionar el concepto o la idea de recursos humanos, ha ido evolucionando también la estructura, la forma de entender la cultura, la forma de entender el ambiente organizacional, la forma como deben ser tratadas las personas, y la visión que se tiene de las personas. ¿Ya? Vamos entonces a analizar un poquito la primera etapa, que es la etapa de la industrialización. Lo primero que tengo que decir es que hay una serie representante de cada una de las etapas. No podemos verlos todos. Yo lo que quiero que tengan ustedes, vuelvo a decir, es un abanico en el cual ustedes puedan tener una panorámica general, pero no vamos a meternos, digamos, en cada uno de los autores de cada etapa, sino que vamos a ver uno o dos que sean los más representativos de cada etapa. En la etapa de la industrialización, que es la primera etapa, ya uno de los representantes máximos de esta etapa es Frederick Taylor. ¿Y por qué? Porque él es el impulsor de una escuela llamada la dirección científica. ¿Ya? De acuerdo a Taylor, él plantea que podemos ver y comprobar fácilmente el derroche de las cosas materiales, pero los movimientos torpes, ineficientes y mal dirigidos de los hombres no dejan nada visible o tangible detrás de ellos. Vale decir, nosotros solo podemos medir si hay pérdida de recursos materiales, pero es muy difícil medir la pérdida del tiempo, la pérdida, digamos, digamos, los movimientos ineficientes, etc. Entonces, él empieza a hablar de lo que posteriormente se va a llamar los principios de administración científica, ¿ya? ¿Cómo hace esto Taylor? Obviamente que Taylor, ya, perdón, no estaba con la pantalla, ya, obviamente que Taylor, ya, lo que va a hacer es un poco con estos principios de administración científica, él quiere expresar en alguna medida, digamos, cómo se organiza una, digamos, industria, ¿ya? Y cómo debe ser administrada esta industria. Entonces, él habla de él, primero que nada, perdón, él hace estos estudios en la industria del acero. Ya recordemos que las grandes empresas en Estados Unidos, ya, o una de las grandes empresas en Estados Unidos a principios del siglo XX, es la industria del acero, prioritariamente para la fabricación de trenes y de líneas férreas. ¿Ya? Por lo tanto, él empieza a hacer este estudio científico en el ámbito de la administración en este tipo de industria. ¿Ya? Y bueno, después, a partir de estos primeros estudios, le van a seguir una serie de estudios que tienen que ver sobre los tiempos de ejecución, la remuneración en el trabajo, etc. Pero sus puntos principales fueron determinar científicamente el trabajo estándar, crear una revolución mental y un trabajador funcional a través de diversos conceptos. Lo importante era medir el esfuerzo, el lugar, los movimientos para obtener una vasta información de manera que se diera la mayor eficiencia posible tanto en el deporte como en la producción. ¿Ya?
Entonces, a él lo que le interesa es la eficiencia, ¿ya? O la eficacia, ¿ya? Y ver efectivamente, digamos, cómo podemos medir mejor los tiempos. Entonces, Taylor propone una ciencia del trabajo y una administración científica a partir de los siguientes principios. Primero, él plantea la organización científica del trabajo, ¿ya? Y este criterio se refiere a la actividad que deben utilizar los administradores para reemplazar los métodos de trabajo ineficientes y evitar esta simulación en el trabajo. Y por lo tanto, para él es muy importante tener en cuenta tiempo, demora, movimiento, operaciones, responsables y herramientas. Un segundo elemento desde el ámbito de la ciencia administrativa es la selección y entrenamiento del trabajador. La idea es ubicar al personal adecuado en su trabajo, o sea, vale decir, digamos, que cada individuo ya pueda estar en el trabajo preciso, ¿ya? Y por lo tanto, para ello van a existir ciertos requisitos que, de acuerdo a Taylor, son mínimos en el ámbito del desempeño de la eficacia y de la eficiencia, ¿ya? Otro elemento fundamental es la cooperación entre el directivo y operario, ¿ya? Esto es muy interesante porque, de acuerdo a Taylor, la idea es que los intereses del obrero sean los mismos del empleador, ¿ya? O sea, coincidan, ¿ya? Y para lograr esto se propone una remuneración por eficiencia y por unidad de producción, ¿ya? Un cuarto elemento es la responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación del trabajo. O sea, vale decir que los gerentes deben ser responsables de la planeación, pero también deben especializarse en ese ámbito. Ya aquí un poco dice más o menos lo mismo que acabamos de ver, pero sintetizado y en un cuadro. Entonces, Taylor se enfoca prioritariamente en el método de herramientas de trabajo para una mejor eficacia del trabajo, ¿ya? Y por lo tanto, dentro de estos estudios científicos que él hace, mide tiempo, mide movimiento, mide estandarización de herramientas, plantea departamentos de planificación, principios de administración, de excepción. Es el primero en plantear las tarjetas de enseñanza que hoy en día al trabajador, que podríamos decir como una primera etapa de la inducción para el trabajador, a reglas de cálculo del corte del acero, por ejemplo, para perder, digamos, menos material. Se plantea también un sistema de ruteo que hasta el día de hoy en muchas fábricas y en muchas empresas, digamos, es sumamente, sobre todo cuando se hace producción masiva, es sumamente importante tener una hoja de ruta, ya dónde está el producto, en qué estándar está, en qué, digamos, etapa está, cuando ya llega a bodega, efectivamente. Ya, métodos de determinación de costos, selección de empleados por tarea, incentivos si se termina el trabajo, digamos, de manera o en los tiempos correctos. Bueno, otro representante sumamente importante para esta época es Henry Ford, ¿ya? Y lo que hasta el día de hoy se llama el famoso Fordismo, que aparece en 1908 más o menos, digamos, y Ford plantea, digamos, que en sus fábricas de automóviles debe ser comprendida la producción industrial a partir de una gran especialización del trabajo, ¿ya? Y por lo tanto, él va a ser el inventor de la famosa cadena de montaje, o sea, producción a gran escala, ¿ya? Dentro del Fordismo hay elementos que son fundamentales, como la especialización, la transformación del esquema industrial y la reducción de los costos, ¿ya? Ford fracasó varias veces y tuvo varios intentos en donde llegó a quebrar en diversas oportunidades, ¿ya? Y por eso él planteaba que el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez y con mayor inteligencia, pero también con mayor experiencia, ¿ya? La diferencia fundamental entre el Fordismo y el Taylorismo, ¿ya? Es que en el Fordismo la innovación no se logra principalmente a costa del trabajador, sino a través de una estrategia de expansión del mercado. Ford plantea que el mercado siempre está en constante expansión, ¿ya? Y por lo tanto, si se aumenta la oferta, ¿ya? Van a haber una mayor cantidad de gente que van a
requerir esto y por lo tanto va a haber un mayor volumen de unidades de producción, ¿ya? Debido al mayor volumen de unidades de producción, el costo baja y por lo tanto, digamos, va a haber un excedente en lo producido que obviamente, digamos, puede ser vendido. Recordemos que los automóviles a principios del siglo XX eran considerados un, digamos, elemento, ¿ya? Que le pertenecía a una élite. Por lo tanto, no se entendía la fabricación del automóvil desde una concepción masiva, sino que solo y prioritariamente para la élite. Ya Ford hace, digamos, esfuerzos enormes, ya y tiene una lucha judicial enorme para lograr que las patentes de los automóviles se liberen y el poder producir, digamos, esta tecnología de manera masiva, ¿ya? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de la cadena de montaje, ¿ya? Que si bien es del siglo, digamos, del principio del siglo XIX, hoy en día, digamos, si uno ve una imagen de las grandes automotoras, es muy similar, digamos, vale decir, una industrialización a gran escala, ¿ya? Y esa es la gracia, digamos, de el Fordismo. ¿Cuál es el contexto histórico del Fordismo? Digamos, obviamente es un periodo entre guerras, entre las dos guerras mundiales, ¿ya? Finales de la Guerra Mundial y comienzo de la Segunda Guerra Mundial, está la crisis económica de 1929 en Estados Unidos, donde cae la bolsa de valores en Norteamérica, y no sé si han visto películas de esa época, pero la gente, digamos, los accionistas se tiran por los edificios, digamos, porque quiebran y pierden absolutamente todo. Se establecen las políticas keynesianas del Estado benefactor, vale decir que el Estado tiene que ayudar a ciertos estados para poder, digamos, recomponerse de las guerras, etc. Y por lo tanto, con Keynes en adelante, digamos, se habla de esta necesidad de que el Estado tiene que, en alguna medida, ayudar a los sistemas, ¿ya? Ahí. ¿Cuáles son las principales premisas de este modelo? Ya hay un aumento, a diferencia del taylorismo, que si bien él habla de la especialización, pero con Ford se aumenta la especialización en el trabajo. Ya hay una división fuerte del trabajo en términos de cómo debe ser entendido. Hay una profundización del control de los tiempos de producción del obrero. Recordemos que tiempo y ejecución en el Fordismo es muy importante porque eso disminuye el costo y eso va a permitir que este instrumento o que este artículo, que era pensado como un artículo de lujo, pueda ser visto como un artículo masivo al bajar los costos. Hay una reducción de los costos y un aumento de la circulación de la mercancía e interés en el aumento del poder adquisitivo del asalariado, ¿ya? Hay políticas de acuerdo entre el obrero organizado y sindicalizado y el capitalista. Ya hay una producción en serie que es bastante fuerte. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Bueno, la línea de montaje, la cadena de montaje que ya habíamos visto, esta producción en serie que también ya habíamos visto, la estandarización y la posibilidad del intercambio de piezas, ¿ya? El adoctrinamiento del sujeto uniforme, vale decir, no sé si han visto una película que se llama Tiempos Modernos, que es de Charles Chaplin, que él, digamos, hay muchas imágenes en donde el tipo se vuelve prácticamente una pieza del andamiaje, digamos, o sea, es una pieza más, ya es un sujeto que forma parte de una máquina porque su trabajo es tan rutinario, el hacer siempre lo mismo, que en el fondo, digamos, hay una cierta enajenación del individuo en eso, ¿ya? Bueno, la intervención estatal keynesiana que produjo la conciliación del capital versus el trabajo. ¿Cuáles son las grandes contribuciones de este modelo, digamos, a la sociedad, por así decirlo, digamos? Primero es la disminución de los tiempos de producción. Hay una reducción de los intervalos durante el proceso. Hay un aumento de la producción, se plantea el salario mínimo por día, por hora, por jornada máxima de 8 horas. Hay líneas propias de crédito para financiar un automóvil. Ford comprende o cede acciones de la Ford Company
para que sus operarios ya tengan un mayor poder adquisitivo y al tener un mayor poder adquisitivo puedan adquirir también, digamos, autos o objetos, digamos, que estaban pensados, por así decirlo, solo para una élite. Hay una hiperespecialización en un paso puntual en la cadena de producción. O sea, ciertos individuos se especializan solo en esa área y nada más que en esa área, ¿ya? Y eso tiene sus pros y sus contras, ¿ya? Son expertos en un área, sumamente expertos, pero eso les impide intervenir en otra digamos, área. Y hay una disminución de los costos, digamos, por pieza terminada. O sea, los autos efectivamente, digamos, abaratan sus costos. ¿Cuáles son las críticas que se le hacen a este modelo del Fordismo? La subordinación al trabajo del obrero a una máquina industrial, lo que les acabo de comentar, esta idea de tiempos modernos de la película de Chaplin, la crítica que él hace a la sociedad de esa época es que el obrero es una pieza más de una máquina, ¿ya? No existe una construcción colectiva de conocimiento, ya por esta excesiva, digamos, especialización del individuo. El modelo presupone un mercado siempre en expansión, o sea, de acuerdo a Ford, el mercado siempre va a ir creciendo, cosa que no es cierta y que la conocemos, digamos ya, porque sabemos que dentro del mercado puede haber una crisis económica y el mercado, digamos, se reduce. Hay una dependencia de la repetición, de la labor repetitiva que realizan los empleados, los cuales terminan desgastados y aburridos por hacer siempre lo mismo. Hay una deshumanización del trabajo y hay una creación de una cultura de masa o, digamos, en términos de, por así decirlo, esta necesidad del consumismo, ¿ya? Bueno, empresas y sectores industriales donde todavía se utiliza el Fordismo, claramente se sigue utilizando fuertemente en todas las empresas automotrices y efectivamente en la industria de armamento, ¿ya? Eh, Se dice también que esta teoría del Fordismo, con base en el Taylorismo, ha intervenido en el desarrollo de la mayoría de las empresas organizadas del mundo capitalista. O sea, hasta el día de hoy podemos encontrar muchas empresas que siguen con esta línea del Fordismo y de la importancia de Henry Ford. Tenemos la segunda etapa de la industrialización, que es la etapa neoclásica, y aquí tenemos un gran representante que es George Elton Mayo, un australiano, psicólogo, sociólogo, teórico, ya que se ha especializado en la teoría de las organizaciones, las relaciones humanas y en los movimientos de las relaciones humanas, ya. Según Mayo, ya los problemas humanos son los problemas de una civilización industrial, ¿ya? Y él plantea o concluye, después de una serie de estudios que realiza sobre la conducta humana dentro de las organizaciones y dentro de las empresas, concluye que las organizaciones son sistemas sociales y que el trabajador es el elemento más importante dentro de estas. O sea, ya estamos hablando 1950 en adelante, o sea, es una segunda etapa. Ya ha pasado la Guerra Mundial y Mayo, este psicólogo, sociólogo, empieza a hacer también, así como lo hizo Taylor, así como lo hizo Ford, empieza a hacer ciertos estudios de las organizaciones y empieza a determinar que dentro de cualquier sistema social, ya el trabajador es el elemento más importante dentro de una institución, ¿ya? Las teorías de las relaciones humanas, que es como se le suele llamar a la teoría de Elton Mayo, que surge a partir de un estudio que Mayo hace, que se llama el estudio de Hart-Turner, ya plantea algunos elementos. Él estudia en el jefe los efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo en la relación con la producción. Y a partir de esto empieza a demostrar que no existe cooperación entre el trabajador en los proyectos si estos trabajadores no son escuchados. O sea, se empieza a dar cuenta que es sumamente importante que el trabajador entienda el objetivo a partir también de que él se siente incorporado, que se siente escuchado, digamos, por aquellas personas que son, digamos, su jefe o los dueños de la organización.
Ya dijimos que Mayo es conocido por este famoso estudio de Hathorne, o de la lógica del sentimiento de los trabajadores, o la lógica del costo y la eficiencia de los directivos, donde él plantea que si no se comprenden estos elementos, digamos, se puede generar una serie de conflictos internos dentro de una organización. Mayo afirma que el estudio aplicado de relaciones del trabajador requiere la integración de varias perspectivas, ¿ya? Y dentro de esas perspectivas, ¿ya? Mayo lleva a cabo, perdón, ya. Mayo lleva a cabo un experimento en la compañía eléctrica que tenía como objetivo determinar la relación entre la satisfacción del hombre y la eficiencia de los obreros en la producción. O sea, qué tan satisfechos se encuentran los individuos dentro de su institución cuando están produciendo, ¿ya? Se empiezan a colocar algunas cámaras para determinar y ver, digamos, cómo se sienten estos individuos al ser estudiados, y una de las conclusiones es que si se plantea que si se desconocen los motivos del experimento, pero se sabe que están siendo objeto de estudio, la productividad aumenta. Cuando supieron que se trataba de un estudio, los individuos se convirtieron en un equipo y el equipo se entregó de todo corazón y espontáneamente para cooperar con el experimento, ¿ya? Y de acuerdo a esto, Mayo plantea lo que se llama el efecto Hathorne, que es la posibilidad de que los trabajadores que reciben atención especial rindan mejores resultados tan solo porque recibieron dicha atención. O sea, según Mayo, ya un trabajador que es escuchado, solo por ser escuchado, probablemente va a rendir más que otro que se siente que no es escuchado. ¿Cuáles son las conclusiones de este experimento? Primero, el nivel de producción no está determinado por la capacidad física o fisiológica de los trabajadores, ¿ya? Que es lo que plantea la teoría clásica, sino por las normas sociales y las expectativas que lo rodean. Este elemento es muy importante. Hay una serie de estudios que plantean algo similar, ¿ya? Por ejemplo, existe una teoría psicológica, que es la teoría humanista, cuyo uno de sus máximos fundadores es Víctor Frank. Víctor Frank escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido, ¿ya? Y en ese libro, que se los recomiendo además, si quieren algún libro de autoayuda, en realidad a mí no me gusta mucho el libro de autoayuda, pero Víctor Frank, en realidad él es un judío que estuvo en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, toda su familia muere, y él se da cuenta que él logra sobrevivir al campo de concentración. Muchas personas, mucha gente que pasó con él por el campo de concentración eran mucho más fuertes que él, físicamente, pero hay ciertas cosas que a él le permitían, ya, y él habla de la teoría de la logoterapia, que le permitieron sobrellevar el campo de concentración, ya, y eso que le permitió sobrellevar el campo de concentración eran, por así decirlo, que él en cada papelito que encontraba escribía parte de su libro y de lo que él después va a llamar la logoterapia, ya, se va a decir un sentido de existencia que le permitió sobrevivir a eso que es tan duro como un campo de concentración. Entonces, según el experimento de Mayo, ya en esta primera etapa, lo que nos está diciendo también es que una persona, la producción de una organización no va a depender específicamente de la capacidad física o fisiológica que pueda tener el trabajador, sino mucho más por las normas sociales y las expectativas que lo rodean. O sea, vale decir, sobre el grupo, la cultura organizacional donde este individuo está, digamos, inserto, y las expectativas que este individuo tiene en torno a la organización, ¿ya? Dos, el comportamiento del individuo se apoya por completo en el grupo. Los trabajadores no actúan ni reaccionan aisladamente como individuos, sino que por lo general reaccionan con el grupo, ¿ya? Y en número 3 logra determinar algo que es muy interesante, que dice que los obreros que producían muy por encima o muy por debajo de la norma socialmente determinada perdían el afecto de sus compañeros.
vale decir, el comportamiento de los trabajadores está condicionado por normas y estándares sociales, ¿ya? Si ustedes recuerdan, cuando ustedes estaban en el colegio, generalmente uno nunca quería trabajar ni con el más, digamos, irresponsable o el más flojo, pero tampoco quería trabajar con el más corcho, ¿ya? O sea, en general, digamos, dentro de el comportamiento social de la organización, generalmente nos interesa una media, ¿ya? La empresa es una organización social compuesta por grupos sociales formales e informales, ¿ya? Esto lo vamos a ver también más adelante, pero estos grupos, por una parte tenemos los grupos formales, que son los que, el organigrama, donde está, digamos, el área de recursos humanos, el área de, no sé, marketing, el área de venta, y los grupos informales, que puede ser el grupo de futboleros que se juntan todos los días viernes a jugar a la pelota, el grupo de secretaria que se juntan a tomar café, el grupo del pasanaco, o sea, a esos grupos informales hay que tomarle mucha atención, dice Maya, ¿ya? Estos grupos informales definen sus reglas de comportamiento, definen quiénes van a ser sus líderes, no están en ningún organigrama, sus recompensas y sanciones sociales, sus objetivos, su escala de valores sociales, sus creencias y expectativas, y cada participante los asimila e integra en sus actitudes y en su comportamiento. Son libres de pertenecer a este grupo. Ya, la teoría de las relaciones humanas también de Mayo esbozó el concepto de organización informal. La organización se compone del conjunto de personas que se relacionan espontáneamente entre sí, ¿ya? Y que en el fondo, pero que inciden fuertemente dentro de la organización. O sea, se organizan de una manera determinada, pero también tienen una fuerte influencia dentro de la organización. Por ejemplo, pensemos en un grupo de secretarias que se juntan todos los días jueves a tomar café, digamos. El nivel de información, si es secretaria de gerencia, secretaria de recursos humanos, secretaria de, no sé, de cualquier otra área, tiene mucha información, ¿ya? En la organización es muy importante tener en cuenta los aspectos y las decisiones que tienen los empleados para enfocar y establecer las relaciones humanas, ¿ya? Esto, según Mayo, es fundamental, ¿ya? A mayor interacción también va a haber mayor capacidad productiva, o sea, vale decir, si estos grupos se juntan, si se reúnen, si se conocen entre ellos, va a haber mayor producción. Cualquier cambio dentro de la organización produce una reacción en el personal. A ver, ¿por qué esto? Porque las personas no estamos acostumbradas al cambio. Generalmente nos sentamos en el mismo lugar. No sé, si ustedes pueden tener su laptop, les gusta estar en un determinado lugar de su casa donde prefieren, digamos, tomar esta clase, digamos, ¿se entiende? Entonces, somos animales de costumbre, por así decirlo. Entonces, cualquier cambio que no es informado, que no es socializado, ya, y que no es compartido con por los trabajadores, obviamente que no va a ocasionar buenas reacciones, ¿ya? Y bueno, gracias a este experimento se pudo comprobar que cuando el trabajador se siente bien, es más productivo a la hora de trabajar. Mayo deja sin validez, por lo tanto, varios postulados que tienen que ver con el taylorismo. Por ejemplo, la organización técnica, dice Mayo, no es el único factor que interviene en la productividad. Recordemos que de acuerdo a Taylor, si nosotros estábamos muy bien organizados, digamos, y si había inducción, y si habían tarjetas, y si había una organización, obviamente, digamos, iba a haber una mayor producción. Pero Mayo introduce, digamos, nuevos conceptos, ¿ya? Para dirigir el componente humano no solo hay que tener en cuenta las necesidades fisiológicas del mismo, sino también las necesidades psicosociales, o sea, psicológicas y las necesidades sociales que tienen los distintos individuos, expectativas, necesidades de superación, necesidades primarias, necesidades secundarias, etc. ¿Ya?
Y recordemos que la necesidad dentro del ámbito de la psicología, ¿ya? En alguna medida siempre tiene que ser saciada, ¿ya? Sobre todo las necesidades de tipo sociales o psicológicas, porque si no generan grandes frustraciones dentro de los individuos, ¿ya? Las recompensas financieras no son el único factor de motivación, ¿ya? Según Mayo, ya muchas personas no solo les interesa, digamos, el factor de remuneración, o dicho de otra manera, si nosotros tenemos un mal empleado, ¿ya? O, no sé, pensemos en un profesor, si nosotros tenemos un mal profesor, porque ese profesor recibe un mejor sueldo, ¿va a pasar a ser un buen profesor? ¿Ya? O sea, va a mejorar sus prácticas pedagógicas, va a ser un individuo proactivo con los estudiantes, va a ser una persona, digamos, que tenga iniciativa propia, o sea, no necesariamente, ya sabemos que la recompensa financiera es muy importante, pero no es el único factor, eso es lo que nos quiere expresar May, ¿ya? Cada ser humano es de diferente naturaleza, los grupos informales ejercen una enorme influencia en la determinación de las actitudes de la productividad de los trabajadores, ¿ya? Recordemos que dentro de toda institución tenemos los grupos formales, pero también tenemos estos grupos informales que ejercen una gran presión dentro de una organización, ¿ya? Y bueno, se le reconoce a Mayo como el padre de las relaciones humanas, antecedente de lo que más tarde se va a denominar el comportamiento organizacional, ¿ya? Y por eso es que es tan importante. Y por último, la era de la información, ¿ya? En la era de la información, que es de 1990 en adelante, tenemos una variada gama de autores, una serie de escritores, ¿ya? Que hablan sobre el tema de recursos humanos. Sin embargo, nosotros solo vamos a ver a Ulrich porque nos interesa, digamos, tomar un poco cuáles son las ideas ya más importantes de algunos autores. Ulrich es un reconocido líder en términos de influencia en el ámbito de recursos humanos y liderazgo. Ya es prácticamente considerado un gurú en este aspecto, ¿ya? Y ha escrito una serie de libros, 20 libros o más, pero uno de sus libros más importantes es la que se suele llamar la propuesta de valor de recursos humanos, ¿ya? Esta propuesta de valor de recursos humanos de Ulrich tiene o emplea ciertos elementos que son sumamente interesantes. Primero, Ulrich plantea que es necesario conocer a fondo las realidades del negocio y traducirlas en prioridades de recursos humanos. ¿Qué significa esto? Que el plan de negocios de la empresa no está alejado de, digamos, el área de recursos humanos o de la administración de recursos humanos. Ya, o sea, debiese ser algo que recursos humanos debería manejarlo muy bien. ¿Cuál es el plan de negocio de la empresa? ¿Ya? La gestión de recursos humanos debe aportar valor a la organización y eso es sumamente importante. Las prácticas deben estar alineadas con las exigencias de estos famosos grupos de interés que son los stakeholders, que lo conversábamos en la clase anterior. Estos grupos son capaces de influir o de ser influidos por los resultados de la institución o de la organización. Además que poseen derechos respecto al desempeño de la empresa, ¿ya? Los stakeholders son las personas que tienen algún interés en la empresa, o sea, personas u organizaciones que participan directa o indirectamente del éxito del negocio. Son los empleados de la empresa, son nuestros colaboradores, son nuestros proveedores, ¿ya? Todos ellos forman parte, son nuestros clientes, todos ellos forman parte de los famosos stakeholders, ¿ya? Los profesionales de recursos humanos deben contar con los conocimientos y habilidades que les permitan ligar sus actividades con el negocio, ¿ya? La creación del valor debe ser a través del desarrollo de habilidades individuales y de capacidades organizacionales, ¿ya? Por lo tanto, aquí ambos elementos son fundamentales. Y aquí hay 5 ideas fundamentales y esenciales en el ámbito del liderazgo de recursos humanos. Primero,
la persona a cargo o las personas a cargo de recursos humanos deben ser estrategas para poder modelar el futuro. O sea, el gestor de recursos humanos debe estar siempre atento a la misión y a la visión de la organización. O sea, debe querer hacerla palpable, ¿ya? Debe ser un ejecutor para asegurar que las cosas sucedan, ¿ya? Yo puedo tener muy buenas ideas, pero si esas ideas no las llevo a la práctica, se quedan solo en buenas intenciones. Debe ser un reclutador para captar el mejor talento disponible, ¿ya? Y para ello, para ser un buen reclutador, tiene que aplicar elementos que tengan que ver con la ciencia en términos de, no sé, cuestionario, entrevistas, y evaluar eso. Si yo no lo evalúo, difícilmente voy a poder tener un buen instrumento. Debe ser un desarrollador del capital humano para construir la siguiente generación de la empresa, o sea, debe estar pensando siempre a futuro, por lo tanto debe reclutar buen personal, debe pretender que ese personal se desarrolle dentro de la institución, ¿ya? Y mantenerlo, ¿ya? Y por último, debe invertir en uno mismo, ya que es un poco lo que ustedes están haciendo ahora, ¿no es cierto? Invirtiendo en ustedes mismos, ¿ya? El nuevo rol de recursos humanos, según Ulrich, ya las nuevas realidades exigen, obviamente, nuevos retos, nuevos desafíos. ¿Ya? Afirma que para crear valor, las áreas de recursos humanos deben definir los resultados que deben crear, o sea, cuáles son los objetivos, más que las tareas o las actividades. O sea, debe ser más importante el objetivo y alcanzar ese objetivo, más que, digamos, el desarrollo de cada una de las tareas y las actividades. Si bien esto obviamente nos permite alcanzar el objetivo, o sea, si yo hago una buena planificación de mis tareas y mis actividades, voy a alcanzarlo, pero lo primero que tengo que definir claramente cuáles son los resultados a los que tengo que llegar. Por lo tanto, y aquí dos elementos fundamentales, mis objetivos, tanto generales como específicos, deben estar claramente expresados. Recuerden que todo objetivo general tiene que decir qué quiero hacer y para qué lo quiero hacer, ¿ya? Y todo objetivo específico debe decir claramente qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer, con quiénes lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer. ¿Entiendes? O sea, yo leo el objetivo y tengo que responder esas preguntas. Si el objetivo no las responde, entonces el objetivo está mal planteado. ¿Ya? Eso. Y lo otro, ese objetivo general y ese objetivo específico, yo luego tengo que transformarlo en una meta concreta. O sea, por ejemplo, digo, desarrollar ya un plan de negocio que nos permita mejorar las ventas, digamos, en el área de, qué sé yo, de libros, ¿ya? Objetivo específico, ¿ya? Yo voy a desarrollar prácticas o voy a generar un plan de negocio que me permita poder, digamos, mejorar las ventas, ¿ya? ¿Cuándo lo voy a hacer? Durante el mes de marzo. ¿Cómo lo voy a hacer? A partir de todo el equipo de gestión, etc. Y eso después lo transformo en una meta. Yo en el mes de abril habré mejorado en un 80% el nivel de venta. ¿Se entiende? Objetivo general, objetivo específico, meta. La meta siempre es concreta y siempre es cuantitativa y cualitativa, o sea, se expresa a partir de cantidad, ¿ya? Si ustedes se fijan, un ejemplo súper simple, cuando yo les digo que Usain Bolt va a correr los 200 metros, es porque va a partir de un lugar y va a correr específicamente 200 metros, va a pasar la línea y ahí nosotros sabemos que los corrió y que los corrió en 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, etc. ¿Ya? Otro elemento es el enfoque de que debe estar puesto en los resultados. ¿Ya? O sea, por ejemplo, incrementar el capital intelectual de la empresa, lograr que el personal nuevo tenga una rápida inmersión en la empresa. O sea, los resultados siempre son cuantificables. ¿Ya? El gran desafío de la empresa es alinear sus procesos y sistemas de gestión de personal
con las estrategias de la empresa, su cultura y su misión. Ya ahora agregamos un nuevo elemento, sabemos misión, visión, la cultura organizacional de la empresa debe estar alineada también con los procesos y sistemas de gestión de personas, ¿ya? Y para alcanzar los resultados, las áreas de recursos humanos deben cumplir 4 roles, que son los famosos 4 roles de Ulrich, que están basados, digamos, en un eje o en 2 ejes que son proceso persona, operativo, estrategia, y él habla de estos 4 roles que debe cumplir, digamos, el gestor de recursos humanos, que es un agente de cambio en cuanto a la estrategia y la persona, es un líder de efectividad y socio de los trabajadores en cuanto al operativo y al personal, es un experto administrativo en cuanto al proceso y lo operativo, y es un socio estratégico en cuanto a los procesos y a las estrategias que la empresa se coloque, digamos, para poder alcanzar su misión y su visión. ¿Ya? Por eso que decimos que es tan importante que la empresa logre alinear estos procesos y sistemas con las estrategias, con la cultura y con su misión. ¿Ya? Todos esos elementos son fundamentales en ULR. Tenemos aquí una actividad, pero antes de explicar la actividad, voy a dejar de compartir pantalla un poco porque ahora sí, por favor, prendan sus pantallas, ¿ya? Y quiero, digamos, que vayamos viendo algunos de los elementos que acabamos de ver en términos de este paneo muy rápido, en términos generales, digamos, de un poco la historia de las organizaciones. A mí lo que me interesa que ustedes comprendan son prioritariamente las ideas que están centradas dentro de cada una de las etapas. Bien, por ejemplo, hoy en día, ¿cuáles serían algunos elementos de la teoría de Taylor que todavía se mantienen o que a ustedes les parece útiles que se mantengan? ¿Alguien que quiera participar? ¿O pregunto nomás? La efectividad, tal vez. Ingrid, ¿sí? Efectividad. La efectividad en el desarrollo del proceso, ¿ya? Claro. Muy bien. ¿En qué elementos tú crees que se visualiza la efectividad? ¿En qué elementos? Sí. No le entiendo, más o menos. Por ejemplo, yo digo que ese sistema es efectivo porque la productividad está de la mano con la efectividad, ¿no? Entonces hay producción si uno es efectivo. ya, muy bien. Por ejemplo, puede ser que al haber una mayor organización, por ejemplo, lo que yo les explicaba, que había una tarjeta de control o que había un seguimiento de proceso, digamos, eso hace que efectivamente, digamos, o sea, que el proceso sea más efectivo al ser más regulado. Correcto. ¿Ya? Hablábamos que en el caso de Taylor es bastante esquemático en ese aspecto, ¿ya? Muy esquemático, ¿ya? ¿Qué otro elemento? Muy bien, Ingrid, muchas gracias. ¿Qué otro elemento a ustedes les parece que todavía están presentes del Fordismo, del Taylorismo, o qué elementos les parece interesante de Mayo, ¿ya? ¿Qué idea les pareció interesante de algunos de estos autores? Que ustedes sienten que es necesario... Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, yo opino la reducción de costos de Front, ¿no? De Front. De Ford. De Ford, de sí. Henry Ford. Opino que seguimos con eso, con la reducción de costos, siempre reduciendo los costos innecesarios, ¿no? Que es para la empresa. Y así ahorramos un poco más para gastar en otras cosas que son muy necesarias. ¿Ya? Muy bien. Esa sería mi opinión. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Dice? Sí, Carlos. A mí me gustó la teoría de Mayo, de las relaciones humanas, ya que si bien es necesario una organización y unas herramientas
de trabajo, el principal factor es el factor humano. Así que en lo que él se enfoca más que todo es en buscar la satisfacción de la persona o del grupo al realizar los trabajos, y de esa manera también le va a permitir conseguir los resultados que se esperan. Sí, sí, claramente, Carlos, es sumamente interesante. Ahora, lo interesante en Mayo es que Mayo llega a esto a partir de una investigación, o sea, no son ideas al azar, ni ideas que se hayan, digamos, que él se las haya inventado, como él es sociólogo, antropólogo, etcétera, hace todo un estudio para llegar a estas conclusiones a partir de este estudio de la, digamos, de la organización, ¿ya? ¿Qué más? Buenas noches, licenciada. A Buenas mí me noches, Julieta. pareció interesante esta idea de los grupos organizados dentro de la institución informales, pero que tienen una gran importancia y no debe pasárselos por alto, ¿no? Sino se debe ver realmente, porque ahí inclusive tienen líderes tal vez inclusive más legítimos que los que muchas veces son dentro de la estructura institucional. Julieta, qué buena tu acotación, porque efectivamente, digamos, nosotros vamos digamos, más adelante vamos a ver en una clase específicamente la diferencia entre los grupos formales e informales, ¿ya? Y vamos a ver cuál es el impacto que puede generar en una institución estos grupos formales. O sea, tienen mucha fuerza, no son un tema menor, no es algo que nosotros lo podamos pasar por alto, al contrario, es muy interesante este estudio de Mayo, de que abra los ojos en términos de que un gestor de recursos humanos tiene que tener muy en claro que existen estos grupos, ¿ya? Y que es importante motivar a estos grupos, pero también es mucho más importante atraer estos grupos a los intereses, o sea, que los intereses de estos grupos estén alineados también con los intereses de, digamos, la empresa o la organización. Ya, por eso es que es muy interesante que hayas puesto énfasis en ese tipo de grupos. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, Mario. Bien, estaba probando también mi audífono, ¿no? Yo quería comentar que quisiera tal vez, no tanto como fracaso, sino que como obstáculo, que habla en el foro, ¿no? La teoría del foro habla de los fracasos, pero tal vez ahora sea como obstáculo. O sea, cuando hay obstáculos, uno no detenerse ahí, sino avanzar, no aprender de eso. O sea, esos fracasos nos permiten, esos obstáculos, podría decir, nos permiten aprender e irse más preparado para enfrentarlo, ¿no? Que se mantenga tal vez, pero no como fracaso, sino como obstáculo, vencer esos obstáculos, ¿no? Sí, Mario, es muy interesante, hay varios libros de distintas personas, digamos, que han triunfado en términos económicos, por así decirlo, súper interesante. Por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero el caso del fundador de McDonald's, ¿ya? Que él era vendedor, digamos, de estos de ruta, viajaba por el país vendiendo artículos y qué sé yo, y se hace millonario ya mayor, o sea, creo que tenía sobre 55, entre 55 y 60 años, ¿ya? Después de que había hecho una serie de negocios que habían fracasado en distintas ocasiones, ¿ya? Y bueno, para los futboleros también, digamos, digamos, Marcelo Bielsa siempre decía que la vida está más llena de fracasos que de éxitos. Ya lo importante es cómo uno dentro de estos fracasos aprende, ya, y obviamente, digamos, se vuelve a parar. Entonces, claro, hay obstáculos dentro, pero dentro de lo que uno hace, pero también hay miles de fracasos, digamos, o sea, hay muchas cosas que uno puede hacer dentro de una institución. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque ustedes que se van a dedicar al área de recursos humanos, dentro de una institución, yo diría que es una de las áreas más gratificantes, pero también una de las más estresantes, porque ustedes no están trabajando con... O sea, yo puedo trabajar en una fábrica
no sé, de conserva, o puedo trabajar en una editorial haciendo libros, o puedo trabajar, todos esos son objetos, ¿se entiende? Ustedes no van a trabajar con los objetos que hacen, ustedes trabajan con las personas que hacen esos objetos, ¿se entiende? Y eso es muy complejo, porque los seres humanos somos complejos, ¿se entiende, no? De partida, los seres humanos somos multidimensionales, ¿ya? Somos seres psicológicos, somos seres espirituales, somos seres sociales, somos seres, digamos, culturales, somos seres pensantes, somos animales, o sea, somos multidimensionales. Por lo tanto, cuando yo trato con un individuo, tengo que tener en cuenta que estoy tratando con este individuo que es multidimensional, ¿ya? Y por eso que las ciencias humanistas, digamos, tienen un margen de error mayor que la ciencia exacta. Ya, si yo digo 2 más 2 son 4, eso siempre va a ser así. Si yo digo que se junte el agua con el aceite y se separe, aunque haga el experimento 40 veces, 100 veces o 10.000 veces, siempre va a pasar lo mismo. En los seres humanos eso no sucede. Los seres humanos no nos comportamos siempre de la misma manera, ¿ya? Y no es porque seamos bipolares, sino que porque dentro de nuestra multidimensionalidad existen momentos, somos seres, digamos, familiares, somos seres históricos, tenemos una historia, tenemos una memoria histórica, ¿se entiende? Entonces, no nos comportamos siempre de la misma manera, no reaccionamos siempre de la misma manera. Entonces, ustedes van a trabajar con 10, con 20, con 15, con 100 personas, con 1000, no sé, dependiendo de la empresa donde tengan que trabajar, ¿ya? Y cada uno de ellos es un ser multidimensional. Entonces, el trabajo que uno hace en el área de recursos humanos es uno de los trabajos más complejos, ¿ya? Y estábamos viendo, de acuerdo a lo que nos dice Mayo, que el integrante fundamental de cualquier organización es la persona. Entonces, obviamente que eso hace mucho más complejo lo que estamos viendo. ¿Alguien más? ¿Hay alguna idea que les haya parecido interesante también? Licenciada, yo para acotar lo que hace rato mencionaba, o bueno, no, perdón, la primera pregunta que hizo es sobre el Fordismo, que una de las cosas que hizo Ford era lo que mencionaba de aumentar los salarios a sus trabajadores para que les puedan consumir su producto. Y creo que eso es algo que hoy en día todas las empresas, o al menos la mayoría, lo mantiene para tener un ingreso también fijo. De ahí considero, al menos todas las empresas siempre a sus trabajadores les dan o algún descuento o algún beneficio para que consuman su propio producto, y también es una manera de conocer lo que las personas, en el lugar en el que las personas están trabajando. Claro, no, claro. Claro, para Ford, bueno, por algo Ford inclusive hace accionistas a sus trabajadores, ¿ya? Hay varias historias de Ford. Ford, por ejemplo, no le dejó nada a sus hijos, ¿ya? Los hizo participar de la empresa como otros trabajadores más, ¿ya? Y de hecho, hasta el día de hoy existe lo que se llama las becas Ford, que si uno lo googlea puede postular a las becas Ford, que están a nivel internacional en el mundo, son becas prioritariamente para estudiar, ¿ya? Pero por otra parte era un tipo con tremendas contradicciones, era antijudío, digamos, ya en algún momento también participó en la guerra armamentil, o sea, tenía una serie de contradicciones, ya como todo ser humano, ¿no? Pero era un genio en el ámbito de los negocios, pero por otro lado tenía sus contradicciones. Pero eso es muy interesante, eso es lo bueno de estudiar estas cosas, digamos, que uno va conociéndolos como lo bueno y lo malo de cada uno de ellos. ¿Alguien más? ¿Mario?
Bien, veamos entonces un poquito, quería preguntarles cómo les fue con el tema del trabajo grupal. ¿Costó organizarse? ¿No costó? ¿Cómo anduvieron por ahí? Licenciada, al menos en mi grupo, por el tema de que todos trabajamos, nos ha costado un poco coordinar las horas, pero ya lo tenemos casi acabado y hoy día lo queríamos subir a la plataforma. Sí, Mariana, no, yo sé que es complejo ponerse de acuerdo, sé que es complejo hacer trabajo en grupo, sobre todo por un tema de los tiempos, ¿ya? Así que obviamente que vamos a dar plazo de aquí. Es que lo que pasa es que no quiero dar tanto plazo porque al final después se les van a ir juntando con los otros trabajos, ¿me entienden, no? Y al final eso se transforma en una bola de nieve, ¿ya? Recordemos que cada clase tiene un trabajo grupal y además ustedes tienen que ver el tema de ¿cuánto se llama? El foro, entonces también, pues, ahí también tienen que contestar ustedes de manera individual. Entonces, la idea es que no se retrasen tanto la entrega. Yo soy flexible ya con las entregas, no es que, digamos, si ustedes no lo suben hoy día, lo suben mañana, yo les vaya a bajar puntaje, no va a pasar eso. Pero les pido que por favor se organicen de tal manera que después no se les transforme, insisto, en una bola de nieve, ya que sea muy complejo. Licenciada, una consulta. ¿Qué pasa con las personas que no responden? Digamos, ahorita tenemos, por ejemplo, cada uno de nosotros tiene un grupo de WhatsApp en el cual estamos incluidos por grupos, pero ¿qué pasa si hay personas, digamos, que ni siquiera participan ni para acotar en nada, ¿no? O sea, ni para saludar. No, ustedes me colocan en el trabajo la gente que participó en el trabajo, ¿no? O sea, si el grupo de ustedes es de 4, pero en realidad trabajaron 3, me colocan los nombres de los 3 y punto. Esa persona tendrá que hacer su trabajo de manera individual y mandarlo a la plataforma de manera individual, digamos. Está bien, ¿Ya? gracias. Sí, para que no se problemen ni se estresen tampoco, porque eso también estresa, digamos, o sea, somos todos profesionales, vuelvo a insistir, como dice Ulrich, hay que invertir en uno mismo, pero la idea de invertir en uno mismo, yo siento que no es que me den un diploma porque me den un diploma, se supone que yo estoy aquí porque quiero aprender del tema para después trabajar en eso, o sea, si no, ¿cómo voy a trabajar en algo en lo cual, digamos, no comprendí, no entendí, no, ¿se entiende? O sea, la idea es que yo, si estoy gastando tiempo, energía, dinero, es porque realmente quiero aprender, o sea, así lo entiendo yo. ¿Karina? Sí, licenciada, una consulta. Respecto al foro, tenemos igual ahí 4 preguntas. ¿Debemos responder las 4 o una elección? No, las 4. Tienen que contestar las 4. Pueden Ya. contestar una diaria, como quieran, pero tienen que contestar las 4. ¿Ya? Gracias. Se dice mi compañera, le dice, disculpe, buenas noches, ¿es hasta el domingo o hasta cuándo? Sí, no, hasta el domingo, tienen toda la semana. No, hasta el domingo. Lice, buenas noches. Buenas noches, María. Lice, una consultita. El trabajo, tenemos que subir cada uno a la plataforma, eso teníamos una duda. Cada uno, nos hemos pasado el Word a todos, cada uno sube. Exacto. Con el nombre lo hemos puesto en el Word mismo el nombre de todos los integrantes. ¿Está bien, Lice? ¿Vale? Perfecto. Así tiene que ir. En cada Word tiene que ir el nombre de los 4 integrantes, ¿ya? O de los 3 integrantes. Pero todos suben a la plataforma. Es prioritariamente para que yo después no tenga problemas, porque como, bueno, esta cosa cibernética, digamos, que nos estresa a todos un poco de repente, me ha pasado que yo corrijo, ya me pasó con el módulo anterior, yo corregí los trabajos y le dije, no, que uno suba y yo corrijo al grupo y ya pongo las notas, pero después en el sistema me aparecía que esas personas no habían entregado el trabajo. Entonces aparecía como que yo le estaba poniendo una nota ficticia porque en realidad no habían entregado ningún trabajo. Entonces, para evitar eso, mejor ustedes suben el Word con el nombre de los integrantes, pero cada uno sube su Word a la plataforma. Ya, listo, está bien, gracias.
¿Hay alguna otra duda? ¿Pregunta? Una consulta, licenciada. Los grupos se van a mantener durante estas 2 semanas, ¿no? ¿O va a haber Claro. cambio? No, se van a ver, lo que pasa es que la otra vez, en ese módulo anterior, yo dije, hagamos cambio, y me dijeron no, porque ya nos ha costado organizarnos, ya nos afiatamos, ya nos conocimos, y además que es tan poco el tiempo, son solo 2 semanas. Entonces, al final, por eso decidí que ya mejor se mantiene el mismo grupo las 2 semanas, y punto, porque claro, nos pasa que hay gente que tiene muy buena experiencia con su grupo y hay otros que no tienen tan buena experiencia, pero bueno, ya, como hay algunos, a ver, la gran mayoría tiene buenas experiencias con su grupo, porque vuelvo a insistir, si yo estoy aquí, digamos, matriculándome en un diplomado, estudiando en estas condiciones de pandemia que ya son complejas, obviamente, digamos que porque quiero perfeccionarme, digamos, entonces voy a poner todo el empeño posible para que me vaya bien y para aprender. Entonces, esa es como con la lógica con la cual nosotros partimos esto, digamos, ¿ya? Entonces, por eso generalmente mantenemos los grupos las 2 semanas para que usted, y además que sirve también para que se vayan conociendo. En los otros módulos también les va a tocar hacer trabajo en grupo y ahí también se van a conocer entre otros. Entonces, sabemos que esto de la plataforma es bastante impersonal, pero tenemos que tratarlo de hacerlo lo más personal posible en términos de que nos vayamos conociendo. ¿Ya? Veamos entonces el trabajo para esta semana. Ya voy a compartir. Ahí, ya. ¿Se ve, verdad? ¿El trabajo? No se está viendo. No se está No se viendo. ve eso. A ver, No se ve. denme un segundo. ¿Lo logran ver ahí o no? Aún no está compartiendo la pantalla, Lice. No se ve, dice. ¿Se sigue compartiendo la pantalla? No se ve, Lice. ¿No se ve? Espérenme un segundo. A ver si lo logro cerrar para volver a abrirlo. Es que a veces se pega esto un poco y... A ver, veamos de nuevo. Denme un segundo. Ujú. A ver si lo podemos ver ahora. Denme,
A ver, chicos, a ver si ahora... Ahí sí. ¿Ahí? ¿Ahí lo logran ver? Ahora sí, Lisa. Ahora sí. Ya, súper. Vamos entonces. Lo vamos a hacer rapidito para no retrasarlo mucho. Ya, entonces dice, de acuerdo a lo visto en clase, dialoguen y discutan con sus compañeros para desarrollar una respuesta lógica y adecuada a las siguientes preguntas. La 1 dice, ¿por qué es importante el estudio de la interacción entre personas y organizaciones? ¿Ya? Explique la eficiencia y la eficacia y la eficiencia organizacional. ¿Qué papel juega la administración de recursos humanos para lograr esta, digamos, interacción entre personas y organizaciones? ¿Ya? O sea, por una parte tenemos que explicar en qué consiste la eficiencia y la eficacia organizacional. Quiero aclarar aquí una cosa. Este concepto es bien complejo, tanto la eficiencia y la eficacia, porque resulta que, como ya les he dicho, que la administración de recursos humanos es una ciencia nueva, ya en algunos textos, por ejemplo, en Chavenato ustedes van a encontrar un concepto de eficiencia y en ULRI pueden encontrar otro. ¿Se entiende? Lo mismo con el tema de la eficacia. ¿Ya? Entonces, ahí es importante definir claramente qué se entiende por ambos conceptos y obviamente, digamos, cuál sería, digamos, por qué es tan importante este estudio entre las personas y la organización, ¿ya? La segunda dice, de acuerdo a lo visto en el desarrollo histórico, Taylor, Ford, Mayor, Ulrich, ¿ya? ¿Qué elementos de estos autores creen ustedes que se encuentran aún presentes y cuáles aún no se vislumbran en las diversas organizaciones de Bolivia, o sea, de su país? ¿Qué elementos, por ejemplo, yo puedo decir que, no sé, por la tarjeta de control de Taylor todavía es utilizada acá en Bolivia, sin embargo, en el caso de Ulrich, el que sea un socio, digamos, en el ámbito, digamos, del desarrollo humano, todavía, digamos, no está tan implementado en Bolivia como quisieran, ¿se entiende? O sea, ir viendo qué elementos se encuentran, qué elementos no encontramos, ¿ya? Y ahí sería mucho más enriquecedor si colocan por qué ustedes creen que estos elementos no se encuentran, ¿ya? En la número 3 dice, desarrolla un análisis acerca de la rotación de personas en las empresas donde ustedes trabajan. ¿Es el adecuado? ¿Ya? Y por último, un caso práctico. Y dice, Elena González fue recientemente nombrada vicepresidenta de Recursos Humanos de Constelación Libra S.A., una importante industria de cosméticos de Brasil que ahora opera también en Bolivia. La dirección de la empresa se ha quejado de que el área de recursos humanos es extremadamente conservadora y no aporta nada a los objetivos de la organización. El objetivo principal de Elena es transformar esta área de un área operacional y burocrática a un área estratégica e innovadora. Entonces las preguntas son, ¿cómo puede explicar Elena esta transformación a la mesa directiva de la empresa? ¿Qué ideas le propondrían ustedes a Elena? ¿Cómo puede Elena preparar al personal para los cambios? Recordemos que los seres humanos somos resistentes al cambio, no nos gustan los cambios. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer yo para que el personal, digamos, estuviera de acuerdo con estos cambios? ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta al respecto con...? Licia, disculpe, la primera pregunta no me queda... La primera pregunta... Sí, ¿será que la puede volver a explicar, por favor? Sí, sí. Dice, ¿por qué es importante el estudio de la interacción entre personas y organizaciones? O sea, sabemos que en toda organización está compuesta por personas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿por qué es tan importante que yo entienda, digamos, cuáles son las relaciones humanas que se dan dentro de una organización? ¿Ya? ¿Cuáles son, digamos, por qué son tan importantes estos grupos formales e informales? ¿Por qué son tan importantes, digamos, el aplicar ciertos instrumentos de evaluación dentro de una organización para yo comprender cuáles son las relaciones humanas que se dan en una organización?
¿Por qué es tan importante que exista una cultura organizacional establecida por la empresa, ¿se entiende o no? O por la organización. ¿Ya? Y después dice, explique la eficiencia y la eficacia organizacional, ya qué papel juega recursos humanos para lograr esta, digamos, eficiencia y eficacia organizacional. ¿Queda más claro? ¿O no? Sí, licenciada, gracias. ¿Sí? Ya. ¿Quién más tiene dudas? Licenciada, una consulta. Claro. ¿Y este trabajo para cuándo va a ser? Este trabajo tienen que subirlo, digamos, hoy día estamos a jueves, viernes, ojalá el sábado, ya, o si no, el domingo. Ah, ya. Y mañana vamos a tener otra clase, Lice, y mañana igual nos va a dar también otra actividad grupal. Exacto. Para quizás hacerlo en uno ya y todo en uno le mandemos para organizarnos. No, pero se mandan como actividades separadas, no todos juntos. Ah, ya, ya. Ya, esta es la actividad grupal número 2. 2, sí. Exacto. ¿Ya? Para que no se confundan, ya o sea, pueden juntarse y hacerlas todas juntas, pero el ideal es que me las manden por separado. ¿Ya? Ya, Lice. ¿Hay alguna otra consulta? ¿No? Bien, quiero nuevamente insistir, el ideal es que los trabajos se hagan de manera grupal, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes, vuelvo a insistir, si ustedes pasan la pregunta 1, la 2, la 3, yo hago la 1, yo hago la 2, yo hago la 3, claramente, digamos, hay una visión específica de eso y si está mala, digamos, ya no hay mayor discusión entre ustedes, ¿ya? Entonces, los trabajos grupales están pensados específicamente para que se dé esta discusión, ¿ya? En la teoría del aprendizaje siempre uno aprende mucho más cuando discute, cuando conversa. ¿Ya? A ver, si yo miro algo, ¿ya? O escucho algo, probablemente después de 24 horas voy a retener un 10% de lo que escuché. Si escucho y miro, después de 24 horas probablemente voy a retener un 20% de lo que escuché o un 30% de lo que escuché. Y vi, ¿ya? Pero si yo escucho, veo y hago, probablemente voy a retener entre un 50 y un 60% de lo que, digamos, escuché, vi e hice, ¿se entiende? Y eso es una prueba clara, o sea, si ustedes leen un libro, ¿ya? Y quieren relatar el libro, no sé, 2 días después de que lo leyeron, traten de relatarlo, probablemente no se van a acordar de cada una de las páginas de lo que leyeron. Se van a acordar de una idea que les llamó la atención, de algo que asocié, etc. Lo mismo si veo una película, ya probablemente no voy a relatar toda la película con los detalles, relataré 1, 2 imágenes o 3 imágenes de lo que me acuerdo de la película, ¿ya? Lo mismo pasa con una clase, ¿ya? Si yo escucho la clase, la veo en un PowerPoint, probablemente me acordaré de 1, 2, de 3, de 4 ideas, ¿ya? Pero si después de hacer la clase yo retomo la misma clase para discutir ya sobre la clase, obviamente que voy a retener mucho más, ¿ya? Estos trabajos grupales están hechos para eso, ya están pensados desde el punto de vista del aprendizaje, que yo retengo mucho más cuando discuto, cuando hago, inclusive cuando ustedes dan una clase, uno aprende mucho más, digamos, porque retiene mejor, digamos, los conceptos, ¿se entiende? Ya, el tema de la memoria no es un tema menor, a ver, no es fundamental en el ámbito del conocimiento, pero todo el mundo dice que si bien no es el desarrollo fundamental de la inteligencia, es prima hermana de la inteligencia. Yo para poder aplicar algo tengo que haberlo aprendido. Si no lo aprendo, no lo puedo aplicar. Ya la base del aprendizaje, o sea, el aprendizaje se define con un cambio de comportamiento en el ser humano a partir de la práctica. ¿Ya? Ejemplo.
no sé si todos andan en bicicleta, pero cuando uno aprende a andar en bicicleta, ¿ya? No se lo olvida nunca más. Entonces, si yo después de 2 años de no haber andado en bicicleta, me subo en la bicicleta, ¿qué me puede pasar? Puede pasar que yo me voy a subir a la bicicleta y probablemente me voy a mover, me va a costar, pero rápidamente voy a equilibrarme y voy a empezar a andar, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué significa eso? Que yo aprendí a andar en bicicleta. Ya aprendí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada vez que yo me subo a una bicicleta, lo puedo utilizar. Entonces, cuando ustedes me dicen, o cuando alguien dice, no, Lisa, si yo, mire, yo me lo sé, lo tengo aquí en la punta de la lengua, pero no lo logro recordar, pero yo me lo sé, no lo sabe. Porque si yo lo sé, lo puedo explicar. No importa que no lo explique con las mismas palabras, pero lo puedo explicar, ¿se entiende? Porque lo aprendí. ¿Ya? Si no lo puedo hacer, es porque no lo aprendí. ¿Ya? Entonces, el ejercicio de hacer trabajos grupales con ustedes, de hacer foros, tiene que ver no con una majadería mía de querer molestarlos o hacerlos trabajar de más. Créanme que no es eso, sino que tiene que ver con que a mí me interesa que ustedes realmente aprendan. ¿Ya? Y que los conceptos, los pocos conceptos que veamos durante este módulo, ustedes los manejen bien para los próximos módulos. ¿Ya? De tal manera que haya claridad, sé de qué estoy hablando, ¿ya? No lo voy a repetir como loro con las mismas palabras porque mi intención no es que ustedes repitan de memoria ningún concepto ni ninguna definición. Jamás voy a pedir eso. Sí que ustedes sepan de elementos fundamentales, por ejemplo, lo que ya hay 3 momentos históricos dentro del ámbito de la organización de recursos humanos. Estos momentos son del industrial clásico, el industrial, digamos, el neoclásico y el de la información, de qué se caracteriza cada uno. ¿Me entiendes? A mí no me interesa que ustedes me repitan como loro las frases de Ford ni de Mayo, pero sí que entiendan cuáles son los conceptos fundamentales de cada momento. ¿Ya? ¿Qué entendemos cuando hablamos de cultura organizacional? ¿Qué entendemos cuando estamos hablando, digamos, de el desarrollo de una organización? ¿Ya? ¿Por qué son tan importantes todos estos elementos? Etcétera. ¿Bien? Bueno, ya estamos en la hora, ya sé que están cansados, esto es pesado, ya lo comprendo, han trabajado todo el día, así que yo también, así que ya a esta hora uno está medio agotado, ¿ya? Cuídense, que tengan buenas noches y nos vemos mañana. Buenas noches, Alicia, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana, que estén muy bien. Buenas noches, compañeros, hasta mañana. Hasta mañana, que estén muy bien. Listen, la lista de asistencia. ¡La lista de asistencia! Qué bueno, ya, vamos rápido. A ver, Julieta, Rubín, ¿está? ¿No? Estaba, Licen, se ha desconectado, sí estaba. ¿Salió alguno, Licen? Sí, okay, estaba. Perdón. Carlos Torrico. Presente, Elisa. Súper. ¿Alguien me puede mirar? Había alguien que tenía el micrófono malo de nuevo, porfa, para que me avisen. Aurora Payuca. Presente. Súper. Catherine Vaca. Presente. Telma Maldonado. Ella tenía problemas con el micrófono, Telma. Telma, perfecto. Está escribiendo al chat. Ya. Mariana Julio. Mariana. Licenciada. Ok. Karina Aguirre. Presente, licenciada. Super. René Valle. René. ¿Está? René Valle. Está presente, Está sin audio. Está sin audio, ya. Jimena Linares. Presente, Lice. Ya. Miguel Bustos. Presente. Bien. Ilsen Garrido. Presente, Licen.
¿Ya? Oscar Murga. Oscar.